La luz. La luz que acaricia los muros de este antiguo hospital fue el abrazo para quienes necesitaron consuelo y descanso. El resplandor que sanaba los cuerpos que recibieron cuidados durante 245 años. La luz permanece en este lugar que guía las mentes de estudiantes que se adentran en los misterios del saber. La Facultad de Filosofía y Letras. El Hospital de Cardenal Salazar. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba es un claro exponente de la riqueza patrimonial de la antigua Collación de Santa María, donde durante siglos han trascendido la espiritualidad y el humanismo. A pocos metros del inmueble, en la capilla de Santa Teresa de la Mezquita Catedral, reposan los restos del cardenal Pedro de Salazar y Gutiérrez de Toledo, el obispo que promovió la construcción.
En un principio, el cardenal, hombre de vasta cultura, concibió la idea de crear una escuela para los niños cantores de la catedral. Sin embargo, ante las necesidades de la ciudad, optó por convertir el edificio en un hospital, mostrando así su profunda vocación de servicio. La primera inspiración de Salazar es la Orden de la Merced. Él es mercedario. Y es que la orden mercedaria no era la dominica, que era muy poderosa, no era incluso la franciscana, que era muy popular, ni siquiera, pues qué te digo yo, la carmelita. No, la orden mercedaria tenía un carisma muy de servicio. Nacido en Málaga en 1630 y fallecido en Córdoba en 1706, el cardenal tuvo una carrera eclesiástica con un firme compromiso hacia su vocación y la monarquía, aunque siempre anheló una vida más contemplativa. Hijo de un regidor malagueño, por tanto una clase una nobleza local, de fuerzas vivas, como la podía ver en los regidores en Córdoba. Dos de sus hermanos también llegarán a ser canónigos, su sobrino también, que es quien inaugura el hospital. Estamos hablando de un modelo de libro, ¿no? De una carrera eclesiástica exitosa, porque para que así fuera tenías que tener unos recursos y unas clientelas y unas redes familiares importantes. Y que tenía una sólida formación teológica y moral lo refleja el que llega a ser general de la orden. Llegó a ser predicador real en Madrid, en la corte. O sea, esos cargos no se le daban fácilmente a cualquier persona que no demostrara celo, como dicen las fuentes, celo en el cumplimiento de sus funciones pastorales. Él habla de sus ovejas con frecuencia, porque ese es el oficio del obispo, ser el pastor de la grey. Y su primer destino, después de ese recorrido como mercedario, fue Salamanca. Llega a ser obispo de Salamanca 5 años, en el año 80, 1680-81. Previamente se le había ofrecido incluso ser de Palermo, lo había rechazado, porque a él lo que le gustaba era la meditación, la moral, escribir, leer los clásicos. Formación humanística, digamos, en el 17, ¿no? Pero la formación que daba ya la clerecía de la jerarquía eclesiástica. Tras la experiencia de Salamanca, donde encontró el apoyo del jesuita rigorista Tirso González de Santalla, Pedro de Salazar regresó a la orden mercedaria con la intención de retirarse a las Batuecas. Sin embargo, en 1686 fue nombrado cardenal y pocas semanas después, obispo de Córdoba, donde permaneció los últimos 20 años de su vida. Él es muy adepto a la figura de Carlos II y con el cardenalato pues le va a mandar misiones en Roma durante 2 pontificados y con misiones políticas. E incluso, digamos, le dan a veces un balance porque Salazar debía tener carácter, para entendernos, ¿no? Y los embajadores dicen, bueno, pues ha actuado en contra de los intereses de la corona, pero Carlos II no le quita su favor, al contrario, no, habrá tenido sus razones. Esto es importante porque revela también, bueno, pues una persona de lealtad y de fiar. A finales del 17, la España de Carlos II comenzaba a recuperarse de una centuria marcada por la crisis general en Europa, que incluyó una depresión económica en las primeras potencias, la llamada Pequeña Edad de Hielo, iniciada en el siglo XVI, y la Guerra de los 30 años. Las ciudades también fueron golpeadas por epidemias constantes. En Córdoba, la figura de San Rafael se erigió como protectora contra las pestes. En medio de esta adversidad, la población sufrió hambrunas que en mayo de 1652 desembocaron en la revuelta popular conocida como el Motín del Pan. Durante esos años, la ciudad estaba dividida en diferentes parroquias, entre las que destacaba la Collación de Santa María, zona de la mezquita catedral. Córdoba tenía 2 grandes partes, la villa y la axarquía. La villa estaba nucleada en torno aquí, al barrio de la Catedral, que no es solo la Catedral, era también Santa María. Pero la ciudad no se movía solo aquí. Es verdad que aquí estaba el centro político y eclesiástico, estaba el cabildo,
catedralicio, estaba el Palacio Episcopal, estaba los Reales Alcázares, el poder. Pero económicamente la ciudad no se movía en esa época aquí, sino en la Jerquía. En el corazón de la Jerquía era el barrio de San Pedro, ciudad poco mal iluminada, mal empedrada, que en verano con los cenagales había mosquitos y vectores de enfermedades, en invierno Arroyo San Lorenzo, Arroyo San Andrés se desbordaba, con los cementerios intramuros, pues imagina, todo eso exponencialmente focos de infección. Podríamos decir que era una villa grande, ¿no? Claro, tenía el título de ciudad, era el reino de Córdoba, de los 4 andaluces, que mandaba también 2 diputados en Cortes, pero el tono era de una ciudad muy pequeña, muy encerrada, como yo digo, de murallas adentro, con sus callejuelas, de un trazado poco higiénico, poco sano, poco fácil para la defensa, sus puertas, sus pestes, que en 1686 va a haber otro brote importante que se da la mano a fines del siglo también en los barrios populosos, siempre y populares, ¿no? Más hacinados, más difíciles, todo lo de la axarquía. Y esa es la ciudad a la que llega este obispo con el afán de ejercer, de conocer y de ser un buen obispo. De eso cada vez que me queda menos duda, ¿no? Los 20 años de episcopado de Pedro de Salazar fueron de una profunda implicación en la ciudad, aunque este periodo no estuvo exento de desafíos que lo llevaron a buscar alianzas estratégicas. Tuvo problemas con el cabildo, aunque con razones y argumentos pudo vencerlo, se dice con mucha frecuencia en la acta, pero tuvo algunos problemas de precedencia, de protocolo, de control, de fiscalidad de las cuentas, sí que los tuvo, ¿no? También es verdad que tuvo, y esto es, en fin, una práctica nepotista, pero la tuvo sus 2 anclajes, los 2 hermanos fueron canónigos, y el sobrino también, por tanto, también hizo las prácticas de tener apoyos, porque luego todo se votaba en el cabildo, ¿no? Catedralicio, y la mesa capitular tenía y manejaba muchísimo patrimonio. Una cosa es la mesa episcopal, otra la mesa capitular. Una cosa son las rentas del obispo, que cuando queda vacante se llamaban los espolios y vacantes, pero otra es el cabildo siempre está. 20 años para ejercer y ejercer con contundencia, porque él entendió que si aceptaba, aceptaba con todas las consecuencias. Y eso implicaba también atender a su pueblo. Una de las funciones, había 2 grandes funciones, ¿no? Una de ellas era la práctica de la caridad, la otra la cultura. Él quiso unir las 2, prueba evidente, ¿no? Pero esto es así porque él se consideraba el padre de su grey. A través de su compromiso caritativo y cultural, el cardenal Salazar deseaba dejar un legado con la construcción de una escuela para los niños del coro catedralicio. Con este propósito, adquirió unas casas que habían pertenecido a Juan Alonso y Antonio Carlos del Corral, ubicadas en el corazón del casco histórico, frente al convento de San Pedro de Alcántara. Estas casas fueron anteriormente de la familia Simancas, una notable saga de origen judeoconverso del pueblo homónimo en Valladolid. Francisco de Simancas el Viejo, primer miembro de la familia que residió en Córdoba, realizó una generosa donación para la creación de la custodia de Arfe, que se encuentra en la mezquita catedral. Welcome to the Mosque Cathedral of Córdoba. You are in a casual visit to a Catholic temple. Keep silence, please. Thank you. Durante el siglo XVI, los Simancas ascendieron socialmente y fundaron una capilla de enterramiento familiar en la catedral. Situada en el muro oeste, la capilla del Espíritu Santo fue impulsada por María de Simancas y culminada por su hijo Diego. Fue en 1568 cuando se inició, de la mano de un gran maestro mayor que fue Hernán Ruiz II, aunque por la fecha Hernán Ruiz II fallece
al poco tiempo, con lo cual todo apunta a que fue su hijo Hernán Ruiz III el que siguió con la dirección de esa obra, que es una obra magnífica que pone de manifiesto la entrada de toda la estética italiana, ¿no? Pues sobre todo las tendencias del manierismo, se fusionan con un tardogótico, o sea, es un ejemplo de toda esa mezcla de estilos hasta que se vaya definiendo cada vez más hacia el manierismo y ya el estilo que se conoce siempre como el barroco, ¿no? Diego de Simancas, quien pasó 9 años en Roma como consejero del Santo Oficio en la causa de Fray Bartolomé de Carranza, fue un hombre ilustrado que se rodeó de artistas, filósofos y poetas que introdujeron el humanismo en Córdoba. En esos años del 16, la ciudad disfrutó de pujanza económica y en la Collación de Santa María coincidieron personalidades como Pablo de Céspedes y Cesare Arbasia. Pero lo interesante aquí es ver cómo todo este clero perteneciente a la Catedral de Córdoba eran unos promotores muy importantes, muy preocupados por esa formación intelectual y por rodearse de gente muy capaz, ¿no? Y es que las casas, muchas casas de toda la Collación de Santa María pertenecían al Cabildo y se alquilaban, y en numerosas ocasiones tenemos constancia documental de que se alquilaban a artistas que estaban trabajando en la Catedral de Córdoba. En la misma zona donde se encontraban las casas adquiridas por el cardenal Salazar, estaba la inconclusa iglesia de San Bartolomé, nombrada en honor al primer judeo converso santificado. La iglesia, de la que se conservó esta capilla funeraria, fue fundada tras el asalto cristiano a la judería en 1391. El promotor, Diego Fernández Abencassin, también judeo converso, fue un alfaqueque que trabajaba en la redención de esclavos en el Reino de Granada. Su presencia en la corte de Yusuf III dejó una huella evidente en el estilo de la capilla. Todo responde a ese estilo mudéjar, que es resultado de la hibridación de las culturas, de esa coexistencia de cultura entre cristianos, musulmanes y judíos. Eso hizo que diera lugar a un arte nuevo, que es el llamado mudéjar, que no es otra cosa que la pervivencia del arte andalusí, que se funde con los nuevos estilos artísticos, ¿no? Y que responde también a la demanda de una sociedad que tiene un nuevo gusto estético. Tenemos estos zócalos de alicatado, que es una técnica compleja que requería de una gran especialización y era por tanto muy costosa. Esto solo se lo podían permitir pues gente que tuviera una capacidad adquisitiva importante. Y luego a continuación pues vemos cómo por todos los paramentos de la capilla se despliega una ornamentación basada en el trabajo del yeso, que son las llamadas yeserías, y donde se pone de relieve cómo quedan todas las inscripciones árabes, tanto en estilo cúfico, que es un estilo muy ornamental, como en el estilo nasjí, que es la escritura cursiva. Se trataban pues de eulogias, es decir, frases de alabanza como la prosperidad continuada, la gloria eterna para Alá, que son frases muy reiteradas en todo el arte islámico y por supuesto después en el mudéjar. Y bueno, era una forma de honrar a Dios. Luego a continuación es muy interesante ver cómo se combina en esa decoración de yesería pues la lacería, que está basada en una estrella, en este caso en la estrella de 8 puntas, y además lacería que permite esa repetición hasta la infinidad, hasta la infinitud. Por tanto, el propio motivo decorativo de la lacería era una reminiscencia de Dios, como Dios
se proyecta en la infinitud de su obra. Cuando se inició la construcción del futuro hospital, la capilla se anexó a él mediante un pasadizo que todavía hoy la conecta con la facultad. Tras adquirir las casas, el cardenal Salazar decidió fundar la Escuela de Niños Cantores, encargando el diseño al arquitecto lucentino Francisco Hurtado Izquierdo y la ejecución a Juan Antonio Camacho de Saavedra. En 1701 comenzó la construcción del edificio. Pero por la influencia del padre Posada sobre el cabildo eclesiástico y el cabildo municipal, convence al cardenal Salazar de que la ciudad de Córdoba necesita un hospital de una mayor capacidad. El cardenal acepta y en 1704, ante notario, impone que los patronos del futuro hospital sea el cabildo catedralicio y pone como único administrador del hospital a su sobrino, el que a la postre sería el obispo Pedro de Salazar y Góngora. Dice, esta sociedad, le convencen en los argumentos, él habla de que me han convencido, necesita un gran centro que acoja a los pobres, las enfermedades, los menesterosos. No tuvo quizá que reajustarlo mucho de lo que quería ser colegio, pero sí que adecuarlo. Y esos 2 o 3 años él acepta la sugerencia. Eso me da el pie también de que escuchaba. Porque otro hubiera dicho, no, pues yo quiero mi colegio tal, y a lo mejor eso era vida efímera, porque niños cantores tampoco pulularían mucho, en cambio esto sí que tendría un sentido. El Hospital de San Sebastián estaba un poquito más abajo, pero en esta plaza, muy cerca de la calle de Anes, del propio Cabildo, esto daba también fama, vamos a no equivocarnos, a no engañarnos, ¿no? Sea como fuere, yo creo que escuchó que convenía más, y esa fue la remodelación de su idea. En el siglo XVII, la salud de la población era una preocupación fundamental, dado que el descenso demográfico impactaba significativamente en la economía de los países. Las pestes fueron constantes durante esta época, lo que pudo haber llevado al cardenal Salazar a la elección de construir un hospital en lugar de la Escuela de Niños Cantores. Había pestes, pero había también otro conjunto de enfermedades infectocontagiosas que con un ritmo casi, digo, en el 17 decenal, pero también en el 18 asolaban la ciudad. ¿Cómo respondía la ciudad cuando llegaba esto? Primero, como hemos hecho en el COVID, tratar de aislar. Las puertas se cerraban, no se permitía entrada ni salida. No se permitía otra cosa que se hacía. Por eso el foco se expandía, ¿no? Había forma de sobornar al guardia de turno en la puerta. Segundo, construir lazaretos para aislar y cementerios especiales para enterrar. Tercero, rogativas. La rogativa era una procesión varios días con asistencia de público. Ya imagina qué ocurría cuando hay una epidemia y se hacina la gente. En vez de que fuese para Cacabarra, se expandía más.
¿Por qué se hacían las rogativas? Que era, claro, la rogativa tiene sentido para que vaya la gente a la procesión. Pues eso, a San Rafael, San Roque, San Sebastián. Aquí mucho al Cristo de la Salud, al Cristo de la Merced. El cardenal es mercedario, no estaban los mercedarios en lo que hoy es Diputación, porque se pensaba que la enfermedad era un castigo a los pecados de la sociedad. Por tanto, hay que desagraviar y hacer que me perdonen los pecados. Entre esos remedios se incluían las sangrías, las purgas y el encalado de las casas. Como era de esperar, su eficacia no estaba comprobada. Una vez concretado el cambio del proyecto de escuela a hospital, se adquirieron otras propiedades, incluyendo las de la familia Hoces, que se integraron en el diseño barroco de Francisco Hurtado Izquierdo. Las obras se llevaron a cabo entre 1701 y 1724. El cardenal Salazar murió en 1706 y fue su sobrino, Pedro de Salazar y Góngora, quien completó la construcción como albacea testamentario. El diseño del edificio respondía a un enfoque ilustrado con amplios espacios y grandes ventanales que aseguraban abundante luz y ventilación. La fachada es destacada con una portada flanqueada por columnas de mármol y construida en piedra microgranítica en la que resalta el escudo del cardenal Salazar. El edificio se organiza en dos cuerpos con frontones triangulares y circulares y está adornado con mascarones barrocos. Aunque hoy la fachada presenta tonos entre albero y blanco, el desprendimiento de parte de la pintura ha revelado la antigua apariencia del edificio, que estaba pintado de ladrillo fingido, una característica típica del barroco, lo que le daba un aspecto diferente al actual. El interior del edificio se articula en torno a dos patios, el principal, que albergaba plantas medicinales, y el que hoy se conoce como Patio de Antonio del Castillo. También contaba con dos capillas, una en cada planta, para facilitar el acceso a los enfermos. Había una capilla alta y una capilla baja, que se corresponden en planta baja con el aula 5, que de hecho tiene encima de la puerta una hornacina con San Rafael, la escultura de San Rafael, y si entramos realmente está toda recubierta de mármol, o sea, los paramentos, el zócalo es de mármol, y bueno, pues tiene también las bóvedas barrocas, bóvedas de arista, tiene cúpula, que realmente fue la capilla baja, y luego justamente encima, lo que hoy es el aula magna, era la capilla alta, y ahí conservamos tanto la parte del altar mayor, donde hoy está el estrado y la mesa presidencial,
con una cúpula donde están los escudos del cardenal Salazar y luego lo que era la nave de la capilla con bóvedas de arista, bóveda de cañón barroca con lunetos, que es típica también de ese momento, ¿no? Y de hecho, si uno pasea por las galerías, las bóvedas originales del hospital, las bóvedas de arista, se conservan. Otro de los elementos característicos del hospital era su escalera monumental, donde está el retrato del cardenal Salazar. El edificio también contaba con una botica que daba a la calle Almanzor y que fue recuperada hace pocos años por el decanato de la facultad. Las salas del hospital estaban dedicadas a advocaciones religiosas y ahora el alumnado las identifica como aulas numeradas. Por ejemplo, la sala del Santo Cristo corresponde a las actuales aulas 8 y 11, mientras que en la planta baja, las aulas 6 y 2 eran la sala de San Antonio. Uno de los espacios más emblemáticos del hospital era la morgue. Aunque se creía que se encontraba en el aula 1, las investigaciones han determinado que su ubicación correspondía a la zona cerca del actual aparcamiento de bicicletas. Con Pedro Salazar y Góngora, sobrino del cardenal, como administrador, el hospital comenzó a prestar servicios en noviembre de 1724 y la atención a sus usuarios fue confiada a los Hermanos de Jesús Nazareno. Siguiendo las directrices que el cardenal Salazar estableció en su testamento, el edificio se sumó a un conjunto de hospitales locales cuya función no fue exactamente la misma que la de hoy. Para conocer la situación hospitalaria en Córdoba en el siglo XVIII, lo primero que hay que tener en cuenta es que el concepto de hospital no era igual en el siglo XVIII que en la actualidad. A comienzos de ese siglo, en Córdoba existían 23 hospitales. Puede parecer una cifra bastante alta, pero no lo era si nos fijamos en la centuria anterior, cuando existieron casi 60 hospitales en la ciudad. Todos estos hospitales, más que una asistencia médica, lo que daban era una asistencia social, sobre todo para niños, ancianos, para prostitutas, para peregrinos, para pobres. Y realmente de los hospitales, de estos 23 hospitales, solo uno tenía médico en su plantilla, que era el Hospital General de San Sebastián. La palabra hospital viene de huésped, entonces él lo pone a asilar, a acoger a personas transeúntes, peregrinos, viandantes, se llamaban transeúntes que van y vienen sin orden, ni concierto, ni oficio, ni beneficio, que pululaban por la ciudad. Eso también hay que decirlo, es decir, el concepto que él tiene es dar acogida, que eso era hospedar, hospitalidad es una obra de la caridad, y luego sanar. Por tanto, lo que él pretende es dar un servicio social, diríamos hoy, pero envuelto en el ropaje religioso de la época. Es una obra de caridad y una obligación como obispo. En esos años, cuando la Ilustración comenzaba a asomarse, una corriente proveniente del centro Europa, el higienismo, se estableció en los hospitales. Los cuidados y la medicina continuaron su evolución. Hacia 1737, el médico Vicente Pérez estuvo presente practicando la hidroterapia, que consistía en el uso del agua en todas sus formas y aplicaciones.
Los métodos durante el primer siglo de vida del hospital fueron muy diversos, pero permitían atender a muchos pacientes. Para conocer la terapéutica empleada en el hospital en el siglo XVIII y comienzo del XIX, se han hecho estudios que los realizó el doctor Joaquín Mañón con su tesis doctoral sobre los productos que se adquirían en las farmacias del hospital para luego el tratamiento de los enfermos. Por ejemplo, se utilizaba la chicoria como purgante, el esperma de ballena que se obtenía de la cabeza del cachalote como excipiente de ungüentos, las cantáridas como rubefacientes y la raíz de peonía que se utilizaba como antiespasmódico para los ataques de epilepsia. Se sabe que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX el hospital atendía entre 8.000 y 9.000 personas anualmente. Gracias a los escritos del año médico sabemos que hubo un año en el que se intensificaron mucho los pacientes que asistían al hospital, que fue entre 1804 y 1805, sobre todo fue derivado por la epidemia de fiebre amarilla que acaeció y que asoló Córdoba. Tras una epidemia de fiebre amarilla a principios del siglo XIX, el edificio se transformó en un hospital de campaña para atender a los heridos de la Guerra de la Independencia, que puso fin al dominio francés en España. En 1843, el hospital dejó de estar administrado por la Iglesia y se integró en la Junta de Beneficencia de la Diputación. Durante este periodo, el cuidado de los pacientes pasó a manos de las hermanas de San Vicente de Paúl y el centro comenzó a ser conocido como Hospital de Agudos. A partir de entonces, atendió a personas afectadas por enfermedades venéreas y a pacientes psiquiátricos. 2 epidemias más marcaron ese siglo, una de cólera en 1853 y otra de viruela en 1870. Precisamente en ese año se fundó la Universidad Libre de Córdoba, cuya Facultad de Medicina impartió sus clases en el Hospital del Cardenal Salazar. En el siglo XX la medicina experimentó un salto cualitativo y comenzaron a aparecer los servicios en el hospital. El primer servicio que tenemos constancia fue el de oftalmología. Sin pasar el primer tercio del siglo aparecen otros como dermatología, radiología, otorrinolaringología, incluso el servicio de ginecología que se desgaja de la cirugía general por la aparición del médico Diego Canal. A mediados de siglo aparecen otros 3 servicios como el de odontología, urología y cardiología. Y en los años 60 aparece también el de traumatología que se separa también de la cirugía general. Es importante señalar también que el servicio de anestesiología, que aparece a partir de los años 50, aparece cuando llega un primer médico especialista, en este caso fue el doctor Germán Saldaña Sicilia, que fue también un eminente historiador de la medicina local de Córdoba. El hospital se convirtió en provincial en los años 30 del siglo XX y tras la Guerra Civil atendió numerosos casos de tifus, tuberculosis y enfermedades carenciales. Fue en esos años cuando se adquirieron los primeros aparatos de radioterapia y radiotermia para combatir el cáncer. La institución siguió siendo una referencia en Córdoba hasta que en 1966 se planificó la construcción del nuevo provincial y la conversión del edificio en colegio universitario, uno de los centros que posteriormente dieron lugar a la UCO. El hospital cerró sus puertas en 1969 tras 245 años de servicio ininterrumpido. Porque realmente cuando muere el año 1969 no muere sin fruto ninguno, sino todo lo contrario. Realmente da lugar o da a luz 2 grandes instituciones o 2 grandes recursos que tiene la Universidad de Córdoba por una parte y que tiene la institución sanitaria por otra. Y es que se origina por una parte el edificio que da sustento a la actual Facultad de Filosofía y Letras, pero por otra parte los profesionales sanitarios que trabajaban aquí en este hospital de Agudos en esos últimos años
pasaron a trabajar en el hospital provincial que la Diputación de Córdoba promovió que se construyera para que pudiera sustituir y pudiera atender a la población cordobesa y pudiera dar sustento a esos cupos de beneficencia que la Diputación de Córdoba hacía en aquellos momentos. En los años 70 del siglo XX, el edificio asumió su definitiva función docente. A lo largo del tiempo, se han realizado diversas reformas a cargo de arquitectos como Rafael de la Hoz Arderius, Francisco de Aroca, Gerardo Olivares y Arturo Ramírez. Estas ampliaciones crearon espacios como la biblioteca y la sala hipóstila. La Facultad de Filosofía y Letras, como antes hizo el hospital, ha continuado realizando un servicio a la población que dignifica este edificio, que ya cuenta con 3 siglos de historia. Es muy importante destacar el papel que juega ahora mismo la Facultad de Filosofía y Letras como revulsivo, como acicate para la actividad social, en primer lugar social, porque atiende a una demanda de la sociedad de carácter educativo a nivel superior, como es un centro universitario, en eso se adapta muy bien y da contenido a este magno edificio, que por sus características, si no, caería en el olvido porque es muy difícil de mantener si no. También destacar la singularidad en el urbanismo, cómo se configura esa plaza del Cardenal Salazar, que recibe su propio nombre, que crea un espacio urbano abierto, dialogante, que permite ese encuentro. Esto es un hervidero en el día a día, de un cruce de cultura, de idioma, que yo creo que es muy enriquecedor y del cual pues, los propios profesores y los alumnos de esta facultad pues, recibimos ese enriquecimiento, es decir, que es algo mutuo, porque también los visitantes, los turistas, entran aquí, visitan la facultad y bueno, pues es algo que yo creo que debe permanecer y que debemos velar para que siga en el futuro. El cardenal Salazar dedicó su esfuerzo y su patrimonio en dejar un legado valioso para Córdoba, un símbolo de servicio y trascendencia. Primero concibió una escuela para niños cantores, buscando que esa vía mística que conecta con lo divino llenara sus salas. Pero los tiempos cambiaron y con sabiduría el cardenal convirtió el edificio en hospital para sanar cuerpos y también almas. Este lugar cultiva el conocimiento, iluminando el camino a la sociedad. Aquel legado que dejó el cardenal Salazar ha perdurado como un eco de esa presencia divina que aún parece flotar entre sus muros. En el año 1752, cuando se catastra Córdoba, el patrimonio que tiene el hospital es muy considerable. En fanegas, lo he hecho un cálculo, llegaba a las 900 fanegas de buena tierra, de buenos cortijos o de parte de cortijo. Tenía un buen patrimonio de casas alquiladas y sobre todo tenía un gran capital mobiliario que había dejado en bienes de capital, en censos, en juros, sobre las rentas de la ciudad de Córdoba, que había dejado el propio cardenal. O sea, él deja esto para que perdure. Eso también me afina mucho en su personalidad, cómo conocemos a las personas a través de sus actos y sus decisiones. Previsor y con garantía de que esto me perdure en la memoria, y tanto que ha perdurado. Su nombre ha unido en 300 años a su obra, ¿no?